Nuestras fuerzas están en Dios. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 14. Jueces 6, 14. Dios le decía a su siervo, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios está animando a su siervo para que vaya y que pueda derrotar, que pueda salvar al pueblo. Y Dios ha puesto en nosotros una fuerza espiritual para los tiempos difíciles. Y que de esa forma nosotros podamos ver su grandeza, podamos ver su victoria en medio de nosotros. Recordemos, en momentos tan difíciles como estos, en situaciones tan apremiantes como las que el mundo vive el día de hoy, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos recordar algunas cosas. Recordemos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. Esto no es de fuerza. Esto es de creer en el Espíritu Santo de Dios, operando y actuando en medio de nuestras vidas. La Biblia dice que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Está bien los esfuerzos humanos que se hacen. Está bien que nos preparemos con algunas cosas, pero no nos olvidemos que es Jehová quien da la victoria. Por eso dice la Escritura que si Jehová no edifica la casa, en vano vigila la guarda. La Biblia dice que del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Podemos tener muchas disposiciones, muchos planes, muchos proyectos, muchas buenas ideas, pero al final la respuesta viene de Jehová. De Jehová es la respuesta de la lengua, dice la Escritura. O también podemos recordar cuando el rey David no era rey todavía, era gracias a un muchacho de 17 años y se tuvo que enfrentar a un gigante de casi 3 metros. Y David le dijo a ese gigante Goliat: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El nombre de Dios, la presencia de Dios delante de David. Nuestras fuerzas están en Dios. El Salmo 84, 5 lo dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Bienaventurado, dichoso, feliz. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, el hombre que tiene en Jehová sus fuerzas. No podemos sustentar nuestras fuerzas en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestras propias capacidades. Es en Jehová que tenemos que sustentar nuestra fuerza. El dinero, nuestras capacidades y nuestras posibilidades humanas, aún el apoyo de los demás, proveen una fuerza limitada. Es en Dios que necesitamos nosotros sustentar nuestra fuerza. También tenemos que recordar que la sabiduría nos da fuerza. La sabiduría divina nos da fuerza.
En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 19, dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hayan en la ciudad. Qué tremendo ese versículo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hayan en la ciudad. Casi ninguno de nosotros podría pensar que la sabiduría de Dios es como una fortaleza para nuestra vida. Generalmente vemos a la sabiduría como una capacidad en el ser humano para saber conducirse, para saber tomar decisiones, para saber tomar acciones en la vida. Pero no nos imaginamos y no nos percatamos que también la sabiduría divina es algo que fortalece nuestra vida. En otras palabras, una persona sabia es una persona fuerte. La sabiduría de Dios fortalece nuestra vida. Y también no podemos olvidarnos que Dios nos da fuerzas en la angustia. En momentos de angustia, Dios fortalece la vida suya. En momentos de angustia, Dios fortalece mi propia vida. La vida de nuestra familia se fortalece en los momentos más angustiosos. Cuando más angustia, en los momentos más claves de nuestra vida, en las circunstancias más adversas, la mano del Señor va con nosotros. El Espíritu de Dios nos fortalece. En el libro de Daniel lo dice, en el capítulo 10, en el verso 19, me dijo: no tengas miedo, Daniel, ni te preocupes de nada, alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Lo estoy leyendo en otra versión. No tengas miedo, ni te preocupes de nada, alégrate y ten valor, porque Dios te ama. No tenga miedo, mi hermano, mi amigo. No tengamos miedo al futuro. No nos preocupemos. Alegrémonos, gocémonos en el Señor. Llenémonos de valor. Ten valor, que el miedo, que el temor no se apodere de nosotros. Tengamos el valor. Porque hay un Dios que nos ama. El amor de Dios es tan grande que no permitirá que usted fracase. La palabra dice: en el perfecto amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera todo temor, dice la Escritura. El amor de Dios nos libera del miedo, del temor, de la angustia. Y dijo ahí nomás, en ese verso siguiente, Daniel dijo: mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije: mi Señor, ahora puede usted hablarme, pues ya tengo nuevas fuerzas. Dios te va a dar nuevas fuerzas. Las fuerzas te van a volver. Dios va a dar nuevas fuerzas a nuestra vida. Dios ha puesto en nosotros su fuerza espiritual para que en los tiempos difíciles nosotros podamos prevalecer. Que no prevalezca el enemigo sobre nosotros, que no prevalezca la enfermedad sobre nosotros, que nosotros podamos prevalecer en momentos de dificultad con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios. Esa fuerza espiritual solo en la presencia de Dios podemos obtenerla. Por eso necesitamos cada día orar a Dios, ir a la presencia del Señor y nutrirnos de la fuerza de Dios, porque somos humanos, porque somos limitados en nuestra propia capacidad, porque puede llegar un momento donde desfallecemos,
Puede llegar un momento donde el ser humano se entristece, se angustia, se preocupa. Puede llegar un momento donde el ser humano no encuentra qué hacer, cómo resolver, cómo actuar. Pero ahí necesitamos entonces cada día ir a la presencia de Dios, que sí sabe lo que debe hacer en nuestra vida.